historia de España, mucho que celebrar. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Espero que estéis disfrutando de estas fechas, de esta Navidad. Bueno, igual celebráis otras cosas, hay quien celebra otras cosas, solsticios y bueno, a todos vosotros celebréis lo que celebréis. Felices fiestas. David y yo, que le tengo aquí, celebramos la Navidad, pero ya os digo que eso va en cada uno. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy bien, Óscar. Y encantado de volver aquí a tu programa en unas fechas importantísimas como son las Navidades y que también ya con esta aventura de colaboración entre tú y yo sobre el Manual de Guerrilla Cultural, llevamos casi un año ya. Ya Que casi un año, por estas efectivamente. fechas hicimos el primer programa, Ah, pues mira, pues diciembre ahí 2020. estamos y ahí seguimos, y ahí seguiremos, por lo menos Y ahí durante una temporadita. ¿Que estás de vuelta en España? Sí, estoy en Asturias para pasar las Navidades a la española, es decir, desde el Día del Gordo hasta la Epifanía, hasta el Día de Reyes, que eso es una Muy de las bien. grandes ventajas que tenemos de tener unas Navidades a la española o a las hispanas, que por lo Sí, visto eso. también se A las- celebra el Día de Reyes en muchos países de Hispanoamérica, como una Muy gran... bien, sí. Yo el 28 me tendré que volver, o sea que podré celebrar aquí en casa la Nochebuena, pero el fin de año estaré fuera y volveré ya el día 10, así que tampoco habrá Reyes. Para mí no habrá Reyes en España, pero bueno, Te pero esperarán los regalos, no te preocupes. Dejarán, eso espero, los eso Reyes espero, que dejarán haya algo, aunque llegue un más regalo. tarde, pero que haya algo. Muy Perfecto. bien, pues nada, pues aquí te tenemos otra vez, estamos ya en la acción número 11, lo dices tú, llevamos un año y seguimos avanzando. La acción 11 que es acceder a centros de decisión, mediante una estrategia de entrismo. Exacto. Yo creo Bueno, que es, como siempre, todo tuyo. pues nada, muchísimas gracias. Pues como siempre vamos a empezar con una frase, un proverbio que un poco resume y sintetiza el objetivo de esta acción. Y hoy vamos a utilizar un versículo del Proverbios, un libro del Antiguo Testamento, libro de la Biblia, en el que dice: ves a un hombre hábil en su profesión, al servicio de reyes estará, no quedará al servicio de la gente común. Uh-huh. Y con esto lo que quiero decir es que también nuestro puesto de trabajo de responsabilidad puede ser una plataforma muy eficaz para luchar contra la ignorancia, con la condición de que seamos una persona con prestigio o reputación en tu trabajo, sea el que sea. Pero Efectivamente, eso, como veremos más adelante, eso va a permitirte tener una palanca de influencia sobre la gente para poder llevar acciones contra la ignorancia. Entonces, un poquitín, el espíritu de la acción y, como siempre, llegábamos a la estructura: introducción, preguntas clave, sugerencias para el lector y las conclusiones, que es lo que yo quiero que tu lector oyente se lleve a casa. Entonces, nos referimos al pentágono que estructura el libro y, como vemos, estamos ya en el área número 4, instituciones políticas y administrativas, y la acción es la última: acceder a centros de decisión mediante una estrategia de entrismo. Recuerdo siempre a los oyentes que esta es la columna vertebral del libro, porque es a partir de cada una de estas áreas, desde las que nos van a permitir luchar contra la agenda negra al llevar cada una de estas acciones. Bien, a stricto sensu, como están en el libro, o bien como fuente de inspiración para que el lector las mejore, las cambie y consiga dar la batalla en cada una de estas áreas. ¿Y por qué estas áreas? Lo repito siempre, porque estas áreas son las que permiten a una sociedad establecer lo que está bien, lo que está mal, es decir, la moral, lo que está bien o lo que está mal. Un claro ejemplo, es un ejemplo, no tengo no tengo ningún ánimo contra los fumadores, ni ninguna intención, digamos, de atacarlos, pero, por ejemplo, lo de no fumar. Tú y yo somos de una generación donde se fumaba mucho. por defecto. Se fumaba por defecto. Y
era algo que estaba incluso socialmente bien visto. Bueno, Sí, o tenía unas connotaciones positivas. No hay que olvidarse algunos anuncios de tabaco en el que, bueno, era una imagen muy positiva para la época. Sin embargo, hemos visto que a través de unas campañas en el colegio, en los medios de comunicación, personas de prestigio en el mundo de la cultura y del arte, políticas públicas, incluso ONGs o asociaciones, se ha conseguido pasar al otro extremo, que fumar esté muy mal visto. No voy a correcto. entrar si está bien o está mal, pero es un ejemplo cómo estas 5 áreas sirven como plataforma para establecer en la sociedad lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Sí, no, estamos hablando de lo que es la percepción social, que es de lo que vamos a hablar ahora en realidad. Un poco la percepción social a través de. Entonces, en este caso, bueno, pues vamos a acabar ya con el área número cuarta, la número 4, y hago hincapié en esta área porque al fin y al cabo no olvidemos que son a través de las instituciones políticas y administrativas, gobierno, administración local, administración autonómica, diputaciones, ministerios, eh, también parlamento, reglamentos, leyes, etcétera, donde se establecen no solamente leyes que establezcan lo que está prohibido y lo que no está prohibido, o las sanciones que eso supone, sino también subvenciones, ayudas públicas, eh, planes de Estado para promocionar esto o para luchar contra esto otro. Organismos pequeños, asociaciones, Esas fundaciones, subvenciones, direcciones observatorios, generales, yo qué sé. instituciones, observatorios, institutos que Sí. dependan de una dirección general o de un ministerio determinado, que tienen como objetivo promover una política determinada. Entonces, volviendo al ejemplo del tabaco, bueno, pues una cuestión de salud, se consideraba que era una cosa mala para el interés general que la gente fumase. Entonces llevaron a cabo desde las instituciones políticas administrativas una serie de planes, proyectos y programas. Muy bien, bueno, pues una vez ya establecido, identificado esta acción en el Pentágono, vamos a la siguiente, y hacemos como siempre la introducción. Contexto, objetivo, ventajas, inconvenientes y medios utilizados. ¿Cuál es el contexto? Pues la leyenda negra está muy presente en muchas áreas de nuestra vida cotidiana. Es algo que bueno, está muy arraigado, es algo que incluso no nos damos cuenta, digamos, de lo profundo que está en nuestra sociedad y que se ve en muchísimos aspectos. Solamente en literatura, en frases, en política, etcétera, No, etcétera. es una permeabilización absoluta. Exacto. No voy a entrar en que determinadas élites también han interiorizado bien de buena Sí, fe o con intereses inconfesables bueno, todos los mensajes o todas las ideas fuerza de la leyenda negra, pero yo creo que es algo que está muy claro y que es algo patente. La idea que la leyenda negra está muy arraigada en España y, bueno, y por extensión Hispanoamérica, y que sale cada 2 por 3 como una hidra, con una cabeza nueva, pero siendo la leyenda negra. Por tanto, el objetivo es, para luchar contra la leyenda negra, podemos convertir tu puesto de responsabilidad, tanto laboral como asociativo, en una plataforma para dar esa batalla contra la leyenda negra, a partir de tu puesto, de lo que haces al día a día. No olvidemos que de media estamos entre 8 y 10 horas trabajando, o sea, como asalariados o como autónomos o como empresarios, pero bueno, dedicándonos a una actividad laboral, sin contar las actividades asociativas que puedes tener en tu tiempo libre. Y claro. eso puede ser una plataforma muy, muy eficaz para luchar contra la leyenda negra. Veremos más en detalle ejemplos, el cómo famoso, quién lo puede hacer. Y una idea que quiero recalcar desde el principio es que aquí está todo el mundo invitado. Es decir, como veremos, hay puestos de responsabilidad que por sus características pueden tener un efecto más profundo porque llega muchísima gente, pero eso no quiere decir que haya trabajos que pueden también, a priori, que no se consideren como tan importantes, pero que pueden ser muy eficaces. Sí, Siempre, estamos ante una de esas acciones que son las que yo vengo llamando granito de arena, ¿no? Es decir, que es, como tú bien dices, ¿no? Siempre hay gente que por la posición que ocupa
pues va a tener siempre, su acción va a estar mucho más amplificada que la de otra. Exacto. Pero eso no quiere decir que cada uno, que bueno, pues eso, que lo que decía mi madre, ¿no? Grano no hace granero, pero ayuda al compañero. El compañero, exacto. Eso es. Entonces, ¿cuál es la ventaja que veo aquí? La gran ventaja es que tu puesto de responsabilidad puede ofrecerte una plataforma segura y eficaz para dar esta lucha. ¿Por qué? Porque es difícil hacer una separación clara entre tu trabajo y después el paso extraordinario, el paso adicional que das para luchar contra la agenda negra. Un ejemplo es un periodista de prestigio, pues puede invitar a su programa a alguno de los escritores o divulgadores que están dando la batalla contra la agenda negra. Entonces, se le puede criticar, se le puede echar en cara, pero él puede siempre argumentar que es parte de su trabajo, que es un público, que son unas personas que tienen un nicho de mercado muy importante, son personas que tienen un gran número de seguidores, etcétera, etcétera. De manera que es difícil argumentar que lo que estás haciendo es luchar contra la agenda negra, contraargumentar que lo que está haciendo es llevar el programa de radio a gente que le puede interesar. Bueno, está dentro de su libertad profesional. Exacto, pero bueno, y dentro, digamos, desde el punto de vista comercial puede interesar que llegues a determinadas personas que de otra manera ese periodista no llegaría. Pero al invitar a este famoso escritor que ha escrito varios libros contra la agenda negra o este divulgador que tiene cientos de miles de seguidores, puedes llegar a esas personas. Por eso es la gran ventaja, que es difícil hacer esa separación. Y por tanto, puede ser muy eficaz tu labor de lucha contra la agenda negra desde tu puesto de trabajo. Inconvenientes, obviamente, hay el riesgo de estigmatización, es decir, que te ponga el San Benito que tú eres un friki de la agenda negra y que estás todo el día dando la chapa, o como se dice coloquialmente, con el tema. La chapa, sí. Y eso, bueno, en algunos, como veremos más adelante, en algunos sectores o en algunas áreas profesionales hay que ser inteligente, porque te puedes crear un problema y ser acusado de toda la retahíla de nombres. Las 3 Fs, fascista, franquista y falangista. Bueno, la primera sobre todo. Sí, pero bueno, digamos que es todo un totum revolutum, en el que el momento que, digamos, haces una referencia positiva a la historia de España, bueno, ejemplo hay. Claro, para mí siempre me viene a la cabeza el de María Elvira Rocabaría, que fueron a por ella por tierra, mar y aire. Y entonces, bueno, eso exige que seas inteligente y, bueno, y estés obligado a mantener un perfil bajo para no poner en riesgo tu puesto de trabajo. Es una pena, ¿no? Que la política lo invada todo, ¿no? O sea, que tú no puedas tener una visión de la historia de España sin que ya te pongan una etiqueta política. Hace poco he tenido un comentario en el Spotify, el podcast lo podéis comentar, o sea, podéis poner mensajes, lo que os haya parecido el episodio, os haya parecido bien, os haya parecido mal. Yo lo aprecio muchísimo y, de hecho, aprecio también los mensajes que me dicen, mira, no me ha gustado. Pero lo que ya no me gusta tanto es, concretamente, estoy hablando del capítulo del Pito de Al-Ándalus, donde un ciudadano, un paisano, me dice que mi visión es ultraderechista, fascista o no sé qué. Es terrible, ¿no? Es terrible que una determinada visión de la historia de España, o en este caso de Al-Ándalus, pues ya te califique. Yo, para los que me estáis viendo aquí, llevo 20 y pico años sin votar, ¿vale? Que lo sepáis. Que lo sepáis. No hay por qué mezclar la política ni con el fútbol, ni con la historia, ni con nada. Pero claro, ocurre lo que tú dices. Le pone ahí estigmatización, etiquetar, etcétera. O sea, en el momento que alguien haga eso, pues ya va a salir alguien a decir, es que este tío es un facha. Y tú, porque bueno, tienes un puesto de trabajo que te permite decir esto sin ningún problema. Sí, claro. Sí. Tú, digamos, como se dice coloquialmente, tus garbanzos te los ganas fuera y, bueno, que salga el sol por antequera, si este señor quiere decirte eso. Pero tú imagínate si eres un periodista o eres un profesor de universidad o de un instituto. Te hacen una campaña de estigmatización que te tienes que ir ya pierdes todo. De hecho ocurre, joder. Hombre, por supuesto, por eso
hago hincapié bueno, en ser inteligente y sobre todo tener un gran prestigio profesional, porque eso va a ser tu mejor defensa. Tu escudo va a ser que, bueno, sí, es que Oscar es así, pero claro, es el que es el mejor director financiero que tenemos y no lo podemos permitir, no nos podemos Claro. permitir Bueno, eso es lo que te da la perder. independencia, claro, sí, sí, sin Y, duda, y- sin duda. y como ves, esto me remite digamos, la frase de entrada, a Proverbios. Ves a un hombre hábil en su profesión, al servicio de rey se entrará, no quedará al servicio de gente común. Es tu prestigio y tu saber hacer lo que te va a proteger, hasta cierto punto, obviamente. Sí, bueno, hasta cierto punto. Pero como tus oyentes son personas muy inteligentes, sabrán perfectamente calibrar y llegar hasta el punto, al punto de interés. Eso es, y minimizando el riesgo. Exacto. No arriesgándose, pero obviamente está claro que esto es un tema que en algunos entornos es muy conflictivo. Sí, Y bueno, es parte de este combate. Como dices tú, no por hablar de la historia de España tienes que meterte en un berenjenal no, por claro. razones políticas cuando no estás hablando de política. Pero bueno, entonces, medios. Yo aquí hago hincapié en las responsabilidades laborales y organizativas que puedas tener. Digo, ¿qué es lo que te va a permitir esas responsabilidades llevar a cabo una serie de acciones que luchan contra el INE? Entonces, cuando hago organizativas me refiero, por ejemplo, en tu tiempo libre, que decides ser miembro de una asociación de cualquier tipo o de un colectivo de cualquier tipo. Eso es, eso no, ahí, bueno, ahí tienes un poco más de libertad porque si prescinden de ti, bueno, al menos eso no supone que no vayas a cobrar al fin de Sigues mes. cobrando al final de mes, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, pues entonces, ya hemos establecido un poquitín el marco general con el contexto, el objetivo, las ventajas, inconvenientes y medios. Entonces vamos ya a por las preguntas. Preguntas clave, ¿qué es? Luchar contra la India negra y valorar la acción de España en el mundo desde las responsabilidades que cada uno tenga, tanto en organizaciones públicas o privadas. Aquí utilizo el término organización de una manera muy amplia. Efectivamente, no tiene por qué ser empresas, puede ser No, la no, gente con la que juegas al fútbol los sábados. por ejemplo, o el club de golf o cuando vas a salir con los amigos en bicicleta los domingos por la mañana, Correcto. tenéis una peña ciclista y, bueno, eso da pie a que tú, si eres el tesorero o es el que organiza la cena de fin de año, bueno, pues tienes una cierta responsabilidad que si la utilizas de manera inteligente, estoy seguro que te va a permitir, pues, trabajar en la difusión de la historia de España de una manera positiva. Entonces, vamos ahora al por qué. Porque solo se podrá vencer desde dentro de la fuerte impronta que tiene la Linda Negra en organizaciones públicas y privadas. Hablo aquí un poco porque yo creo que esta acción quiere ver desde dentro. Por eso hablo del entrismo, es decir, que tú entres en la organización pública o privada y desde allí, a partir de tus responsabilidades que tengas, puedas llevar a cabo acciones contra la Linda Negra. Porque pienso que una manera inteligente de desactivar la Linda Negra como si fuera una bomba es desde dentro de la organización, no desde fuera. Claro, por eso mucha gente a lo mejor se preguntaba, qué quiere decir David con eso del entrismo? Bueno, pues ahí está. A eso te referías, al entrismo, Desde dentro, entrar desde desde dentro y dentro. poder cambiar poco a poco la acción de la organización donde estés para luchar contra la venda negra, sin desvirtuarla, sin disolverla, pero aprovechándose ese puesto de responsabilidad para llevar ese tipo de planes, proyectos y programas. Porque si lo haces desde fuera, lo normal es que se genere una especie de espíritu digamos, de equipo para luchar contra esa interferencia. Porque los de dentro dirán, no, no, esto no se va a cambiar. Pero si lo haces desde dentro, va a ser más fácil hacerlo, porque si no el rechazo que vas a generar con las acciones desde fuera va a ser contraproductivo incluso. La gente se va a enrocar. Por ejemplo, un ejemplo, el día de mañana gana un gobierno que decide revisar los planes de historia. La acción que comentamos al principio, me parece que era la 2.
Sí, Eso automáticamente va a generar un rechazo en sindicatos y en asociaciones de padres de alumnos con un interés. No digo todos, pero habrá sindicatos y asociaciones de padres de alumnos que digan que no, que esa revisión de los programas de historia es interesada y políticamente orientada hacia bla, 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 bla. Ya sabemos de qué palo van a decir que cojea esa reforma de los planes de historia en los colegios. Sin embargo, si ya hay dentro de esas asociaciones, sindicatos, grupos de padres, gente que piense como nosotros, va a ser mucho más fácil que triunfen esos planes, ese plan de reforma de los planes de historia. Entonces hago hincapié en la idea del entrismo. Entonces, pues ¿cómo? Pues sería influenciar los planes, proyectos y programas de la organización. Es decir, desde el nombramiento de puestos de clave, estar aconsejando a gente con responsabilidades, ya lo veremos más adelante, pero ser miembro de un comité de empresa donde se organicen, por ejemplo, las actividades anuales, donde se reúne el equipo para generar un espíritu de grupo, pues a lo mejor se podría llevar a cabo ese tipo de evento en el Museo del Prado o en el Escorial o en un lugar, digamos, conocido por su importancia en la historia de España, emblemático, un lugar emblemático. estaba pensando yo cuando estabas contando esto, el Museo Naval. Por Y ejemplo, ahora has dicho Museo del Prado y digo, pues mira, pues, sí, el Museo hay Naval. muchísimos, hay muchísimos. Sí, Hablo de Madrid, pero esto se puede extrapolar a cualquier lugar de España, porque la historia es tan rica que en cualquier lugar de España hay lugares emblemáticos. Y de esa manera, bueno, estás influenciando los planes, proyectos y programas de la organización. Veremos más adelante ejemplos concretos, pero yo creo que esto es un poco para dar una pincelada lo que del porqué de esta acción. Y entonces, estamos con el cómo, aparte de influenciar los planes, proyectos y programas, popularizar un campo léxico, que es lo que vimos hace 2 o 3 semanas. Es decir, en los documentos escritos, los documentos oficiales, privados, digamos, en las interacciones que tengas tanto a nivel público-privado con la gente de tu organización, utilizar una terminología adecuada, una terminología basada en el campo léxico que hemos hablado. Y cuando decimos popularizar el campo léxico, también supone evitar determinadas expresiones, por ejemplo, Latinoamérica es el claro ejemplo. sí. Que es un término, yo creo, transversal, que se utiliza no solamente en historia, en geografía, se utiliza en economía, en política, por tanto es un término, En publicidad, publicidad, música. periodismo, los Grammy latinos, los Grammy, podemos estar aquí horas y horas dando ejemplos de cómo esta palabra, que es Latinoamérica, está presente en muchos ámbitos de la vida. Y vuelvo a lo mismo, las palabras no son Inocentes. neutras. Exacto. Y después también es muy importante la tercera, ayudar a colaboradores dentro de la organización que piensen como tú, es decir, trabajar en equipo. De manera que, obviamente, la unión hace la fuerza. Y trabajar en red tiene grandes ventajas. Y una de ellas es que maximizas los resultados de las acciones que lleves a cabo. Entonces, bueno, esto también hago hincapié en que el cómo depende mucho no solamente de tu responsabilidad, no es lo mismo un alto ejecutivo que una persona que viene de comenzar, sino también del prestigio que puedes tener. Y ahí, en el prestigio, en el saber hacer, es algo que está mucho en tu mano. Que te ganes una reputación de profesional, de buen profesional, eso hace que cuando hables en un café, tomando el café con los compañeros, cuando estás comiendo determinados temas, ese prestigio que tienes se va a extender a el comentario que hagas en asuntos que no están relacionados con el trabajo. Y, por ejemplo, si Es sea la el tema... autoritas que Exacto. acabas teniendo, pues la gente tiende a pensar que si este tío es tan bueno, has dicho tu director financiero, pues bueno, pues es una cabeza bien amueblada que ya lo que está diciendo. Si dice esto, pues oye, por lo menos le voy a escuchar, ¿sabes? Sí, sí, sí. O eres el jefe de recursos humanos y explicas, por ejemplo. Vamos a coger un ejemplo concreto. ¿Por qué tenemos que cambiar el término Latinoamérica en los documentos internos de la empresa?
y lo argumentas de una cierta manera, con fundamento, la gente podrá estar de acuerdo o no, pero primero, si lo argumentas bien, y segundo, como es el jefe, pues van a querer escucharte. Sí, sí, no hay más remedio. Exacto. Después se acordarán de toda tu familia, pero has explicado y, como siempre, habrá gente que cambiará de opinión, gracias a las razones que argumentaste y tu autoridad. Pero bueno, en el caso del jefe estamos hablando también del poder, o sea, la autoridad, en la autoridad que dices tú lo veo más en un compañero que está a tu mismo nivel, Eso es. Porque ahí pero en el que jefe hay un sabe mucho, poco eso que se sabe llama en mucho. directo el miedo reverencial, ¿no? ¿Eh? Sí, En el jefe, pero entre pares, alguien que por lo que sea, pues tiene un prestigio profesional. Pues, no sé, pues, entre médicos, ¿no? por ejemplo. Se juntan 6 cirujanos y hay uno que tiene un prestigio profesional. Pues de eso es de lo que hablamos, ¿no? Entre pares. También, sí, obviamente entre pares es más tu prestigio que el poder que tienes, pero Eso claro, es. como dices tú, eres un cirujano con una gran reputación, has estado operando en muchos hospitales y la gente sabe que tú eres uno de los mejores, pues cuando hables de otros temas te van a escuchar. Eso es. Atención, otra cosa es que estén de acuerdo o no, que se cambien de opinión o no, pero te van a escuchar. Entonces, por eso hago hincapié que el puesto de responsabilidad y el prestigio profesional en la organización juegan un papel muy importante para que el cómo tenga efecto. Entonces, vamos a ver ahora el quién. Aquí es muy interesante porque, como dije al principio, el quién cubre todas las personas. O sea, yo aquí no hago diferencia entre, digamos, una persona que está en la cúspide profesional de una organización y el que empieza desde abajo o que tiene un puesto de poca responsabilidad, porque yo estoy convencido como que todos tienen en función de sus responsabilidades un poder que si se utiliza se puede cambiar las cosas y si todos trabajan, como dije al principio, con una manera de cooperación, se puede llegar muy, muy lejos. Pero al mismo tiempo que digo esto, soy consciente que hay puestos de responsabilidad que son prioritarios para que haya un sistema de ideas en una sociedad, que se implante un sistema de ideas en una sociedad y que con el tiempo se haga hegemónico. Entonces aquí hago un desglose. Bueno, en el libro tienes hasta 14 ejemplos. Sí, sí, sí. El libro hago hincapié, obviamente, la gente tiene que comprarse el libro, invito a tus oyentes Esa es que la indirecta, por eso lo he se dicho. compren el libro, lo tienes aquí. Un buen Ahora regalo de Navidad, ¿eh? Es un buen muy regalo. buen regalo de Navidades, muy buen regalo de Navidades. Yo creo que es un Y regalo. lo tenéis en versión electrónica, que es como lo leo yo, ¿vale? Así que no tenéis excusa. Y después está en versión papel, y tiene dos. Tapa blanda, que son 10 euros, 11 euros, y después una tapa dura, yo lo pensé como un regalo ideal, porque es un libro muy elegante, este que tengo aquí, la tapa es negra, tapa dura, y yo creo que puede ser un regalo muy, 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 muy atractivo para cada vez más el número de personas que se interesa más a la Isla Negra y a la historia de España. Y Que además, oye, siempre, muchas veces, todos los años pasa, ¿qué compro? ¿Qué le compro? ¿Qué no le compro? Bueno, pues pues aquí tenéis una idea. Claro, eso también vale no solamente para España, para nuestros amigos hispanoamericanos, hermanos por supuesto. hispanoamericanos, hispanos por todo el mundo que lo pueden comprar en Amazon. Entonces ahí bueno, hay una disponibilidad en toda Europa y en toda América. Y es donde llega Amazon también. Eso que quede por descontado. Bueno, pues entonces vamos ahora a desgranar el quién. ¿Quién puede llevar a cabo esta labor de entrismo? Y gracias a la influencia en los planes, proyectos y programas, o la popularización del léxico, o bien la colaboración con otros compañeros, dar la batalla contra el INANI. Pues vamos a empezar con el primer icono, pues son los colegios. Y en los colegios tenemos no solamente el director, sino los profesores de primaria, secundaria, principalmente geografía, historia, y aquí nos llevan historia a todas las acciones que hablamos. La importancia ¿te acuerdas que había propuesto la creación de un sindicato o un grupo de trabajo de profesores de historia que quieran luchar contra la India Negra? Entonces, en los colegios, obviamente un director o un jefe de estudios, date cuenta del poder que tiene.
o una asociación de padres. En la asociación de padres, el director o bien el tesorero, bueno, no sé cómo sería el organigrama, pero tiene que haber una, dos o tres personas, digamos, que son los responsables y los que llevan la batuta. Y ahí tienes un poder de influencia. Sí, sí. Y cuando hables van a tener que escucharte. Y encima, si eres una persona que todo el mundo está de acuerdo, que es una persona ordenada, una persona seria, responsable, pues cuando hables y pongas en cuestión que el profesor de historia en su temario no para de hacer referencias neurolegendarias o cuando presentes el capítulo sobre el Impero Español y esté trufado de contenidos neurolegendarios, te van a tener que escuchar. Y nos lleva también a la otra cuestión que siempre hacemos hincapié, hay que formarse, es decir, cuando se entable un diálogo con personas, con otras personas, sobre el papel de la historia de España o la historia o el papel de España en la historia, es crucial que estés formado y que puedas dar razón de lo que piensas. De manera que vean que eres una persona que habla cabal, que habla con conocimiento de causa, no porque nos lo escuchó en un podcast, que está muy bien, pero como siempre decimos, lo que queremos es que nos escuchen en el podcast y después se Que se formen. pongan a ello. Exacto. Y hoy en día con YouTube o con los podcasts que tienes, que haces tú, Óscar, en mucho que celebrar, pues es una fuente de información inagotable. Sí, es, Y y hay eso, mucho. y eso da pie a que después quieras profundizar comprando libros o apuntándote a cursos, etcétera, etcétera. Y dar razones por lo que dices. Otro icono, universidad. Aquí tenemos el colegio primaria y secundaria. Universidad, particularmente, pues imagínate, facultades de educación, de filosofía, de historia, de sociología, de historia, economía, hay muchísimas facultades donde, bien como profesor o incluso como miembro, no sé, de la Junta de los rectores o bien con puestos de responsabilidad, sindicato de estudiantes, de profesores, bueno, en fin, hay una playa de organizaciones, también se pueda dar esa batalla. El siguiente, sindicato. Bueno, eso es fundamental. Sindicato en diferentes ámbitos, educativo, laboral, en fin, hay mucho que hacer porque a través de los sindicatos se pueden también influenciar en organización de todo tipo de eventos. Eso es. Hombre, Como tu ahí empresa. yo creo que podrías chocar un poco con el sindicato. Bueno, lo hemos hablado hace un momento, con la politización que tienen los sindicatos en España, pero hay que olvidar que en España hay sindicatos también que son meramente profesionales. Exacto. Yo, por ejemplo, pertenezco a uno, y hay un montón. Hay sindicatos de médicos. Quiero decir que no es todo, voy a decir, no es todo UGT y comisiones Sí, obreras. sí, no son todos correos de transmisión de partidos políticos, sino hay sindicatos en la educación que son apolíticos, son profesionales y que, por ejemplo, quieran organizar una escuela de verano del sindicato, el que sea, que hagan escuela de verano y deciden hacerlo en un lugar emblemático. Uh-huh. Y parte digamos, de esas jornadas de la escuela de verano haya una presentación del lugar donde estemos y haga digamos, un tour enseñándonos el sitio y por qué es tan famoso. Monasterios, palacios, museos, bueno, la lista es inagotable. Sí, 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 sí. Y entonces, tú como estás en el comité de organización de la escuela de verano del sindicato X, has propuesto esta idea. ¿Por qué no vamos al monasterio de cisterciense de cualquiera, de La de cualquier Yuso ciudad? y Suso, para ver el origen del castellano, por ejemplo. Por ejemplo, un monasterio o también un santuario, por ejemplo. Sí. O sea, Covadonga, y entonces hay unos hoteles muy chulos ahí donde haces la reunión, habláis de vuestros temas y después hay un tour y se presenta, bueno, pues donde la batalla, lo que significa, etcétera, etcétera. Sí. Desde un punto de vista histórico, aquí no, de una manera histórica, objetiva, y bueno, y eso va calando. Entonces, bueno, ahí los sindicatos yo creo que se puede tener mucha importancia. Los documentos, vuelvo a lo del ejemplo de Latinoamérica, pues tú te encargas de explicar que hay que poner Hispanoamérica y no Latinoamérica, de manera que vaya calando esa idea. Así es. Siguiente, este es muy importante, recursos humanos. Ah, claro, no sabía lo que era yo.
Bueno, pues La rueda estamos un dentada poco pues, estaba siguiendo preguntando. de izquierda a derecha. La primera es escuela, la segunda es universidad, la tercera sindicato y la cuarta recursos humanos, que hoy en día juega un papel fundamental en la creación de marcos mentales y digamos, discursos hegemónicos. ¿Por qué? Porque las multinacionales hoy en día juegan un papel muy importante, no solamente desde el punto de vista económico, fundaciones, patrocinios, sponsorizaciones, sino también a la hora de organizar, bueno, pasas 8 horas ahí, Al final o eso más, es como poco. como poco, Como poco. con digamos, las circulares internas y los documentos internos que afectan, digamos, a los activos internos o los recursos humanos de la empresa como externos, con el vocabulario que utilizas. Y obviamente un, un alto ejecutivo de una multinacional pues hablará bien con el departamento de recursos humanos o bien de comunicación, por ejemplo. Que obviamente, bueno, que el departamento de recursos humanos siempre tiene un poder enorme porque son los que ponen y quitan. Bueno, y además, al final los que crean eso que se llama cultura de la empresa. Exacto, cultura de empresa. La cultura de una empresa, pues incluye, por ejemplo, el lenguaje que se usa habitualmente dentro de esa empresa. Y el contenido de los emails internos, lo que se dice, lo que no se puede decir, el manual de estilo, eso el equipo de comunicación lo elaborará, pero la persona de recursos humanos siempre puede, yo creo que puede llegar ahí, tiene un cierto margen de maniobra. Y el Departamento de Recursos Humanos en toda empresa que se precie juega un papel fundamental, ¿no? Teniendo acceso a la, digamos, a la atención de los responsables de la empresa. Sí, bueno, digamos que es un poco el puente entre la dirección de la empresa y el trabajador. Es ese departamento al final. Exacto. Entonces vemos aquí la importancia. Recursos humanos, ¿no? Eso es igual. Antonio, Oscar, perdona, la importancia que tiene aquí que jueguen, se coordine tanto recursos humanos como el sindicato. Sí, bueno, que a veces están a la greña, ¿no? Bueno, Sí está a la greña, pero en estas cuestiones podrían no estar a la greña. deberían. No deberían. Entonces, bueno, por ejemplo, para organizar el evento, seguro que para organizar una escuela de verano o una reunión de altos responsables o un día para crear espíritu de equipo, estoy seguro que tanto recursos humanos como el sindicato o el comité de empresa tendría algo que decir. Y ahí podrían pasar su mensaje y su agenda. Sí, bueno, y estamos en la sinergia otra vez, ¿no? Claro. Estamos en las sinergias y estamos, bueno, pues todo lo que supone digamos, la elaboración de documentos internos de todo tipo. Y directrices a dar, y bueno, en fin, y también colaborar. Obviamente, recursos humanos puede intentar posicionar a gente que piense como nosotros en puestos de responsabilidad. Siempre, obviamente, porque, repito, porque hay un prestigio y un saber hacer que lo precede. Entonces, por eso hacía tanto hincapié desde el principio que el tener un prestigio profesional es la mejor defensa y el mejor activo que puedes tener. Correcto. Entonces, bueno, y seguimos moviéndonos. El siguiente es periodismo, todo relativo a periodismo, comunicación, etcétera. Bueno, eso no voy a elaborar mucho porque todo el mundo es consciente que es muy obvio. Sí. Tiene un gran poder y, bueno, radio, televisión, periodismo digital, periodismo de papel, eso hace que tenga una gran influencia. También, obviamente, volviendo a las escuelas, obviamente los periodistas se forman en escuelas de periodismo, en facultades de periodismo, y ahí volvemos a lo mismo. La persona que pueda, digamos ya desde las aulas, llevar a dar a conocer a los futuros periodistas una historia de España libre de leyenda negra, explicar lo que supone la leyenda negra, los efectos perniciosos y lo importante que es dar esta batalla, pues es un gran logro, porque lo lógico es que estos periodistas, cuando lleguen el día de mañana, pues toda responsabilidad, van a comprender por qué hay que decir el término Hispanoamérica y no Latinoamérica, o porque hay que decir periodo virreinal y no periodo colonial. Correcto, Que sí.
aunque la balcanización de la monarquía hispánica fue una gran catástrofe geopolítica y geoeconómica que todavía seguimos todavía 200 años después, sufriendo las consecuencias de esa balcanización. Esa secesión. Sí, bueno, la secesión que dio pie a una balcanización, porque no te De una olvides balcanización. que Bueno, porque ese era el interés. Ese era uno de los objetivos de quienes ayudaron a aquello, que es que no hubiera 3 estados o 4 grandes, sino que hubiera muchos pequeñitos. 2 o 3 Brasiles, porque al fin y al cabo lo lógico hubiera sido que hubiera acabado 2 o 3 Brasiles más. Sí. Y no 20 repúblicas, que bueno, que no sabemos si dentro de unos años en vez de ser 20 serán 24. Veremos. Esto también lo aplico para España, ¿eh? O sea que esto no Sí, solamente. bueno, sí. Nosotros también tenemos nuestra parte de León. Bueno, entonces, el siguiente es cámaras de comercio, un papel fundamental, bueno, por toda la cuestión económica y digamos, el papel que juegan en la economía española, en la sociedad española, las cámaras de comercio, con todo, bueno, los documentos internos y externos. Bueno, de hecho, el otro día hablamos un poco del impacto económico de la ley. Exacto, el impacto económico, y bueno, eso podría perfectamente alguien que, digamos, esté en esta dinámica de la acción, de la acción 11, decir, bueno, voy a, con 2 o 3 compañeros que están de acuerdo, intentar que llevemos un estudio de impacto. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la Cámara, tenemos un prestigio, tenemos un poder, y esto, si lo trabajamos, podemos lograr que la Cámara financie este proyecto de análisis de impacto. Y eso porque estamos dentro, porque desde fuera no sería posible. Eso es. Entonces eso. Y alguien de dentro que, como decimos, tenga una reputación siquiera profesional dentro de la organización. Que te escuches, el jefe dice eso, bueno, pues tendrás que tenerlo en cuenta. Entonces, eso también habla de los documentos internos, programas, becas que vayan en esa dirección. Intercambios con otras cámaras de comercio en Hispanoamérica que piensen de la misma manera. Gente que sepas que lucha contra la leyenda negra en otras cámaras y crear grupos de trabajo informales, grupos de WhatsApp, por ejemplo, donde intercambies documentos, información, datos y crear dinámicas, trabajar en sinergia. Entonces, también favorecer la publicidad de ciertas empresas o de ciertos divulgadores que están usando Calendar Negra y en función de tu responsabilidad y de tu autonomía, pues digo, bueno, pues voy a sponsorizar o patrocinar a esta empresa o este divulgador, que lo puedes invitar también en parte de los programas por ejemplo, cursos de cómo comunicar o cómo ser efectivo en la comunicación, pues traer a un divulgador o youtubero que está luchando contra la leyenda negra y que sus cientos de miles de seguidores en su canal atestiguan que es un buen comunicador. Que estás matando 2 pájaros de un tiro, por ejemplo. Sí, bueno, estás el continente y el contenido al mismo tiempo. Exacto. Sí. Seguimos. Editorial. Bueno, la editorial, trabajando en la editorial, tampoco voy a pasar mucho tiempo porque es bastante obvio el poder que tienes. Favorecer estos proyectos, títulos, libros. Si tienes, volvemos a lo mismo, si tienes poder y responsabilidad, dar un premio a un escritor que ha conseguido vender cientos de miles de libros o miles de libros luchando contra la leyenda negra. Entonces, bueno, por supuesto la posibilidad que eso puede dar, digamos, de generar sinergias, en el que los recursos humanos o el departamento de compras de una empresa determinada encarga los servicios en editorial. También lucha en favor de que se ha marcado la lucha contra la leyenda negra, pero por supuesto en igualdad de condiciones. Pero ese plus, ese compromiso con la leyenda negra es lo que hace que se gane el contrato, por ejemplo. Claro. Porque tú en tu decisión, en tu poder de decisión, dices, bueno, voy a favorecer a esta editorial por esto. La igualdad de condiciones, de calidad y de precio. No estamos hablando de favoritismo. No estamos hablando de que se creen sinergias.
y que la lucha contra la leyenda negra ayude a diferentes personas en diferentes sectores de la sociedad a colaborar y a trabajar juntos. Bueno, el siguiente, las ONGs, está claro, que son también vectores en los que se llega a muchísima gente y se pueden organizar todo tipo de eventos, Sí, bueno, conferencias. sería parecido al sindicato un poco, pero con otro matiz, igual más fácil desde una hora. Bueno, una ONG tiene un prestigio todavía, eso lo veremos más en otras de las acciones, pero una ONG al día de hoy tiene un prestigio. O sea, tú una ONG la escuchas a priori. Otra cosa es que me digas que hay ONGs de todo tipo y que al final se aprovechan de ese prestigio que genera el hecho de que tú Sí, bueno, estás luchando por por un bien común, de una cierta manera. pero efectivamente, a ver, manzanas hay de muchos tipos en todos los cestos, ¿no? Y yo Pero creo que en general, sí, la ONG es algo que tiene prestigio por su propia idea, por su propio ser, por su propio fundamento. sí, sí, sí. Además, lo que quiero decirte es que con una ONG a priori suena bien. ¿A que sí? Sí, siempre. No Siempre hay suena, no cosas dices, que tienen una pátina de algo y otras que tienen otra pátina de algo. sí, Pero sí, es porque sí, que una ONG al final pues se le presumen ciertas cosas, ¿no? sí, bueno, intenta, como decía, yo creo que a partir de un objetivo particular quieren luchar por el bien común. Por ejemplo, la lucha por la desnutrición de los niños, eso permite pues mejorar la sociedad. Pero estás luchando Sí, por un... pero además ahí incluso te diría que la autoridad o el prestigio, en este caso, no es ya tanto profesional como moral o ético. Sí, sí, eso. Intentas a la sociedad, bueno, pues presentar mejorar la sociedad. Eso digo un poco en el libro. Estos agentes, las ONG, buscan el bien común y el interés general defendiendo de manera altruista unos intereses particulares, medio ambiente, protección de animales y derechos humanos. Para ello buscan influenciar a la sociedad para que acepte e interiorice ciertas ideas y prácticas sociales que con el tiempo se pueden convertir en mayoritarias, como el reciclaje, uso de la bicicleta, comercio justo. Entonces, yo creo que eso es un gran poder que tiene una ONG, de lo que sea, pero volviendo al tema, al ejemplo de Latinoamérica, si las ONGs que están trabajando en el comercio justo utilizan un vocabulario sacado del campo léxico, es una gran batalla, ganada. Y ahí todos pueden contribuir. Entonces, bueno, otro ejemplo es el siguiente, políticos. Bueno, el siguiente icono es el políticos, pero claro, ahí es evidente que si tienes el poder en un ayuntamiento, vas a tener mano sobre las subvenciones que vas a dar, ya qué grupos vas a favorecer. Bueno, y todo tipo de acciones que puede llevar la administración. Sí, sí, porque Dentro- no olvidemos que la política no es solo el Consejo de Ministros, ¿eh? O sea, la no, no, política lleva muchas cosas y hay diferentes instrumentos para hacer política, desde subvenciones a la interpretación de los decretos o de las normas administrativas, a la elaboración de programas, a declaraciones públicas, es decir, que te salga un ministro de España diciendo esto o lo otro, pues tiene un efecto. sí, organizar un evento cultural en el ayuntamiento de un país, perdón, de un pueblo pequeño, eso depende también del concejal, ¿no? Por ejemplo. Que te vaya un alcalde, por ejemplo, en la ciudad española de cualquiera de nuestros oyentes, que presente en el cine la película de López Linares y aparezca un concejal o el alcalde. Sí, Que al mero hecho tiene una repercusión. Eso supondría, a lo mejor incluso la prensa cubriría el evento. sí. Entonces, es otra manera digamos, de influenciar los planes y proyectos y programas de la alcaldía. Cuando el alcalde va a la presentación, a la presentación de la película en la ciudad. E incluso hace unas declaraciones que le gustó mucho, que le parece una gran idea hacer este tipo de películas, etcétera, etcétera. Bueno, siguiente. Cine, bueno, Películas, hablando de películas. películas, no solamente el cine, o sea, director, guionista, sobre todo los guionistas. Ahí date cuenta del poder que tiene un guionista.
pero obviamente el guionista, pero también sus asistentes, su grupo de trabajo, las escuelas de cine, de radio, de televisión, de imágenes, ahí es un papel fundamental. Sí, pero además es que estoy pensando, cada vez que alguien se decide hacer una película sobre un hecho histórico de España, perdóname, pues para destrozarlo. Bueno, sí, pero no, yo no solamente hablo de una película sobre la llegada de Legazpi a las Filipinas o Balas de Lezo y derrotando en Cartaginés, hablo más de cuestiones de el léxico, por ejemplo, que en la película Sí. se utilice un léxico determinado, unas expresiones determinadas, que hagan referencia o que incluso hagan exteriores y en el Museo Naval, por ejemplo, y haya dos frases. Sí. Aquí está, y hablen de Lepanto, es un ejemplo que estoy dando. Entonces, ahí hay también, y claro, eso es la gran influencia que tiene el mundo de la televisión y del cine. Bueno, seguimos moviéndonos, bueno, laboratorio de ideas. Bueno, qué bonito eso decirlo en español, David, porque ahora ya todo el mundo habla de think tanks. No, laboratorio de ideas, sí, fundamental aquí, yo creo, porque al fin y al Vamos. cabo Sí. es aquí donde, como dice el término laboratorio de ideas, donde vienen las ideas que después se van a articular y llevar y ejecutar y, digamos, materializar en las diferentes áreas que hemos estado viendo. Periodismo, recursos humanos, sindicato, sistema educativo, sistema de primaria y secundaria, sistema universitario, cámaras de comercio. Entonces es fundamental ahí. Ahí reconozco que, a diferencia de las otras áreas, ahí ya los campos de ideas ya se marcan, digamos, desde el principio. O sea, tienen unas ideas, una agenda, digamos, ideológica ya determinada. Entonces, bueno, el campo de acción es más limitado, en el sentido que es difícil cambiar desde dentro un laboratorio de ideas. Bueno, no sé que seas tú el que pague, el patrocinador. Pero eso nos lleva después a recursos humanos y a los puestos de responsabilidad en empresas o cámaras de comercio. ¿Qué capacidad tienes tú de influenciar? O sea, o la financiación que das. Y obviamente, bueno, pues tendrás que pedir, tendrás digamos, financiar o darás la financiación al campo de ideas y a un campo de ideas, perdón, al laboratorio de ideas que estés tú de acuerdo con lo que El dice. tema también en España aquí, bueno, igual es porque yo no estoy muy puesto, pero el tema es que hay algo parecido a lo que ocurre con los sindicatos, ¿no? Y es que los laboratorios de ideas más conocidos, o digamos más grandes, pertenecen o dependen directamente de partidos políticos. Y eso al final, pues bueno. Sí, al final hay una limitación, pero bueno, también hay maneras y maneras. Yo no sé, sobre el campo léxico, también eso se puede hacer de una manera suave y lenta, es decir, no hacer un cambio No, radical. bueno, sí. Nosotros sabemos que esto que hacemos no es no es para pasado mañana. Exacto, Eso lo sabemos. de acuerdo. Y bueno, yo creo que es fundamental que tengamos nosotros también nuestros laboratorios de ideas, es decir, que en la lucha contra la leyenda negra y la articulación de la hispanidad tiene que haber laboratorios de ideas que sean capaces, digamos, de desarrollar planes, proyectos y programas para luchar contra la leyenda negra, para que se ejecuten después desde cada una de las áreas que hemos identificado. Y el periodista hable bueno, pues, con conocimiento de causa, porque se ha leído un documento, una nota conceptual elaborada por el laboratorio de ideas. Y en un debate, debate o en una reunión donde quieras cambiar el término Latinoamérica por Hispanoamérica, hables con conocimiento de causa porque has leído una nota conceptual con los argumentos a favor del término Latino e Hispanoamérica. Y volvemos a ver las sinergias que se crean entre estos diferentes actores. Y por último, bueno, las acciones culturales. Ahí yo creo que es fundamental el papel que puedes tener siendo un miembro que está en la organización, pues por ejemplo la elaboración de las agendas de eventos y de actos. Sí, Aquí, bueno, sí, sí, claro. Visitas, conferencias, mesas redondas, lecturas recomendadas. exacto, exacto. Por ejemplo, biblioteca, estamos ahí en la biblioteca en la Asociación Cultural, pues mira, qué casualidad que has conseguido varios ejemplares de los libros de Marcelo Gullo y de Roca Baré y están a disposición. Y después en el pequeño boletín que elaboras cada semana, pues haces una reseña
digamos, invitando a la gente a leer esos libros, Sí. recomendándolos. Y bueno, con que haya una o dos personas que se lean esos libros gracias a tu actividad, pues lo que decías tú, ¿cómo es? Grano, Un grano no hace granero, pero ayuda al pero ayuda a compañero. compañero. Exacto. Entonces yo Sí, creo sí. que bueno, es el quien quería un poco, hemos pasado más un cierto tiempo desarrollando quién es el quién, pero yo creo que es muy importante, Óscar, porque así tus oyentes van a ver que esto no son elucubraciones o ideas quiméricas, sino es algo que está apegado a la realidad. Sí. Bueno, pues a cada uno la imaginación, pero bueno, es una manera, como miembro que se ocupa de la biblioteca de empresa o que está en el comité de empresa, perfectamente, yo creo que nadie se va a dar cuenta de que empieces digamos, a añadir a la lista de lecturas este tipo de libros. Déjame O que me bien, pare en esto porque estoy viendo que aquí en el libro citas El árbol del odio. sí, Bueno, El árbol del odio es un libro impresionante. Es muy bueno, es un libro que no es nuevo, es un libro que ya tiene unos cuantos años y que es muy difícil de conseguir y que yo por lo menos solo he conseguido en inglés, en español no lo he visto. yo también, yo lo he leído en inglés, es el árbol de Philip Wayne, Philip Wayne, sí, 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 sí. es algo, Pero no, hay algo en el medio, Philip no sé qué Wayne, es un sí, profesor W o J sí, o algo así. de Bueno, este California. libro sí, os lo digo de verdad, que ya os digo que no va a ser fácil que lo encontréis, pero es de los mejores libros que yo he leído sobre todo este tema. Es un libro extraordinario. Philip J. Powell, no me acuerdo. Ahora lo busco y os lo digo, pero vamos. Y Y además, os pongo un enlace al libro en la descripción del episodio, porque de verdad, cuando lo he leído aquí, digo, hombre, de verdad que es un libro, pues claro, está en inglés, es Tree of Hate, sí, pero propaganda, ¿verdad? Philip Wayne Powell. es el Philip Wayne Powell, exacto. Sí, bueno, pues os pondré porque de verdad que merece la pena este libro. Merece la pena Dime, y también. perdona No, el no, no, inciso. me parece muy apropiada porque es un libro que de hecho, supe de leyendo Hiperfobia y Ah, puede ser, sí, lo compré en puede ser. inglés porque no podía encontrar en español y me fascinó no solamente porque estaba tan bien escrito, porque era una persona, es un profesor de historia de California, Sí, de una universidad, no me acuerdo de cuál, que te contaba, bueno, los Estados Unidos, cómo ven los Estados Unidos a la hispanidad, al mundo hispano y el papel que juega la India Negra en los Estados Unidos. Y que a mí lo que más me gustó es que confirmaba intuiciones que te venían a la cabeza cuando veías determinadas series de televisión, películas o leías algunas novelas y esa musiquita de fondo estaba ahí y al leer este libro comprendías por qué. sí. Un libro, bueno, 70-80, década 70, década de los Yo 80. creo que es del 85, al menos la edición que tengo yo es del 85. Sí, 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 es Pero un bueno, libro antiguo. Pero en os todo. lo recomiendo mucho. Y bueno, invito por ejemplo, es un libro que tendría su traducción en español, podría estar perfectamente en cualquiera de estas librerías, o Ujú. bibliotecas, librerías y bibliotecas. O sea que tú también, siendo responsable, por ejemplo, de compras de alguna cadena de librerías, perfectamente podrías favorecer algún tipo de publicaciones en el margen. Obviamente el margen de tu responsabilidad y claro, hay que vender libros y Sí, 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 pero si tienes algún margen de maniobra, pues favorecer este tipo de títulos. sí. Muy Seguimos. buen libro. Afiliarse a sindicatos de profesores, cámaras de comercio, colegios profesionales y partidos políticos para llevar a la agenda de estas organizaciones la lucha contra la India Negra. Eso también alguien que diga, bueno, pues mira, me voy a apuntar a este sindicato, esta cámara de comercio, para llevar a cabo expreso este es mi objetivo. Entrar, como dije, entrismo. Y desde ahí, en mi día, voy viendo y voy poco a poco, trabajando para que vaya calando este discurso contra la India Negra. Bueno, convertirse en miembro de la junta directiva de asociaciones, ateneos o comité de empresa para llevar a cabo actividades que estén relacionadas con la India Negra, lo que decías tú. Soy parte de la junta directiva del Ateneo y bueno, pues voy a hacer todo lo posible para que venga aquí a hablar Marcelo Ullo, Zunzunegui, Elvira Rocabarea, Iván Vélez, bueno, toda la lista de gigantes de la hispanidad, o digamos que
seguro que van a llenar la sala. Habrá gente que estará a favor, habrá gente que estará en contra, pero bueno, como decía que lo importante es que hablen de ti. Bien o mal, Sí, que hablen de sea ti. mal, sí, sí. Sí, que no se te olvide. Exacto. No, y que vaya calando, o sea, y que vean que al final una persona se dé cuenta, mira, pues, ¿qué está pasando? Porque en la librería que fui a comprar el otro día, había una sección de hispanidad enorme y después voy a la biblioteca pública o a la biblioteca de la empresa y pum, me encuentro este libro y ahora veo que están anunciando en el Ateneo la presentación de un libro de Roca Barea o de cualquier otro con la temática contra la neurolegendaria. Entonces, bueno, se va generando un caldo de cultivo y un ambiente favorable a, a la lucha contra la negra. Entonces, otro ejemplo es ser miembro de las asociaciones de padres y alumnos de los colegios para llevar las agendas de las reuniones, la enseñanza rigurosa de la historia de España. Es decir, como lo comentaba antes, decir que como miembro de la asociación de padres, que has leído el programa de historia, has leído los materiales que tu hijo de primero de secundaria lee sobre la historia de España y que no hay por dónde coger. Y llevarlo, y hacer ruido. Y con otros padres dar esa batalla. Y entonces, bueno, intentar, obviamente, contacto, porque la cuestión es cambiarlo desde dentro, de una manera más inteligente y astuta posible, de manera para que con el tiempo, bueno, haya más gente que piense como tú y que se consiga dar un cambio. Y que se dé la historia de España de una manera objetiva y de una manera positiva. Porque para darlo de una manera subjetiva y negativa ya llevamos décadas. Bueno, eso no necesita esfuerzo. Ya se han esforzado en eso todo lo que tenían que esforzarse. Y bueno, y tanto tanto los medios de comunicación como el mundo del arte o las instituciones, en su gran mayoría, apoyan este discurso neurolegendario, como llevamos diciendo en estos 11 programas. Entonces sería un cambio. Y yo creo que hay mucha gente que intuitivamente piensa como nosotros, pero bueno, no encuentra el canal, digamos, para participar en este proyecto. Por lo que sea, bueno, por el miedo, lo que decíamos al principio, el riesgo de estar estigmatizados o llevarte una sorpresa. Una sorpresa porque, bueno, te han colgado un San Benito totalmente falso, pero bueno, es muy fácil hoy en día acusarte de cosas que no son verdad. El siguiente, y por último, crear con otros profesionales del ramo asociaciones formales o informales, grupos de WhatsApp, grupos de redes sociales en Facebook que luchan contra la Inda Negra desde tus Sí, responsabilidades profesionales. Pues lo esto que es decía, transversal, además. Esto es interesante porque es transversal. sí, eso sería pues eso, abogados, ¿no? Abogados contra la Inda Negra, no sé, un ejemplo, que empiecen bueno, interesados por el tema, vean que han ido a alguno de estos congresos o que se organizan contra la Inda Negra o encuentros forjados de Paloma Hernández y se dan cuenta de que hay 3 o 4 abogados que están interesados en el tema y que conocen a otros más y se crea un grupo de personas y que intercambian. Bueno, y un ejemplo claro sería, por ejemplo, yo me preguntaba respecto a los museos de la Inquisición que hay varios Sí. en España. He leído y escuchado por activa y por pasiva que la mayoría de los artefactos que presentan estos museos son falsos, que no tienen nada que ver con los métodos de tortura que utilizaba la Inquisición española, que son todos sacados o sea, todos estos artefactos y aparatos son anacrónicos porque incluso se ven la fecha de fabricación o que no existían en aquella época, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso. Algunos, Si legalmente eso hay un recorrido para demostrar que que te están sí, sí, vendiendo algo que no corresponde con lo que te dicen que te están vendiendo. algunos se han creado a partir de novelas del romanticismo, es decir, cuando Sí, ya la sí, sí. Inquisición no existía, ¿vale? O sea, tenemos un capítulo de la Inquisición en el podcast y yo os animo a escucharlo, pero sí que os voy a contar una cosa, así lateral, por hacer un poco tal, que la Inquisición usaba la tortura, pero había 3 métodos de tortura únicos.
no había más. No había más. O sea, todo lo que no sea esto que os voy a contar es falso. Se usaba el potro, es decir, lo de estirarte. Son métodos de tortura tremendos, ¿eh? O sea, no creéis que estoy intentando aquí, como se dice ahora, blanquear. Lo que sí que os quiero decir es que lo que vais a ver en esos museos no es cierto. Se usaba el potro, se usaba una cosa llamada la garrucha, que era meterte agua en la boca hasta que llega un momento que te ahogas. Y luego otro, no recuerdo el nombre, que era colgarte con las manos atadas a la espalda y dejar colgado. Esos son los 3 métodos únicos que usó la Inquisición. Todo lo demás que veáis por ahí, la plastapulgares, la dama esa de hierro que te cierra, de hierro, sí. Todo eso es absolutamente falso, jamás existió, más que en la imaginación de algunos y en novelas. Así que, bueno, aprovecho el paréntesis para decir. Pero sí, me parece, por ejemplo, un ejemplo muy acertado. Pues eso, el recorrido legal, no sé si se tendría que aplicar derecho al consumo, derecho, no sé, o civil, no lo sé, y ver el recorrido legal, que sería una acción que podría llegar a un grupo de abogados, por ejemplo. Sí. O otro tipo de asociaciones, o de médicos, o de ingenieros, por ejemplo, asociación de médicos, que a partir, digamos, de la red de contactos que tengan, organizar conferencias sobre la expedición Balmis. Otra expedición que yo me enteré que existió hace 3 o 4 años. Nadie me explicó lo que era la expedición Balmis, lo que supuso para su época, porque claro, ahora, no, bueno, es que llevaron la vacuna contra la viruela. Bueno, si no lo contextualizas, dices, bueno, ya, sí, es verdad, está muy bien, pero bueno, no te das cuenta lo que supuso para su época, con los medios técnicos de la época. Bueno, hablas de la enfermedad que más gente ha matado en la historia del universo humano, quiero decir. Gratuitamente. Sí. Se hizo gratuitamente y nadie se le ocurrió, como escuché en una conferencia, que cuando llegaron a una isla, no sé si era una isla del Caribe española, habían visto que había métodos que se vendían para curar la viruela, que era sangre de gente que estaba infectada, pero que estaba tratada y que se vendía en frasquitos de cristal. Bueno, algo que había una mercantilización del método de cura de la viruela, que venía de Inglaterra. En cambio, bueno, era claro y evidente para la monarquía española que esta cura a la viruela tiene que ser gratuita, llevada a todos los súbditos del rey. Eso es, ahí está. Y entonces los 2 médicos, bueno, en este grupo, asociación formal e informal, podría difundirlo. Y ahí se podría presentar al público, que vendría pues con un método, un interés, por una parte científico y por otra parte histórico, la labor de España en la historia. Sí. Oye, que estoy acordándome por corregirme y no decirlo mal. El tema de los métodos de tortura en la Inquisición. El potro que os he comentado, la garrucha que os he comentado no es lo del agua, eso se llamaba la toca. La toca. El tema de meterte agua con un trapo hasta que te ahogabas. Y la garrucha era lo de colgarte por las muñecas por detrás. ¿Vale? Queda aquí como anécdota, pero que sepáis que esos eran los 3 métodos reglados, porque toda la Inquisición estaba arreglado y escrito que tenía el santo oficio de tortura. Bueno, perdón. Un médico también, bueno, un poco, me parece, tenía que tener un médico que veía cuando la vida de la persona corría peligro, paraba, bueno, en fin. Sí, esto otro se llama La doncella de hierro y en algún que es de una novela de Bram Stoker, se llama La mujer india, y en algún sitio se le llama, el sarcófago que te pincha, se llama la manta española. Sí, sí. Bueno, en fin, volvemos a lo mismo, o sea, nada nuevo bajo el sol, es decir, se utilizan todos los medios, digamos, para denigrar la acción de España en la historia. Y los museos, estos museos de la Inquisición, que he leído que están en lugares muy turísticos, bueno, es parte, digamos, de la oferta, de la oferta lúdica que tienes en la ciudad. Sí. Pues bueno, invito a si hay algún abogado en tus oyentes que estudie el recorrido legal que podría tener cuestionar los servicios que presta estos museos. Sí, porque esto se hace con ánimo de lucro. O sea, sí, no, pero eso hay lucro. Entonces, no lo sé si que te estén diciendo que vas a ver una cosa que no es al final lo que te dicen que te estás viendo. No sé si eso se puede o no se puede, pero bueno. Se llama estafa. Bueno, doctores tiene la iglesia, Óscar, entonces invitamos a los oyentes que si son abogados o conocen a alguien que esté interesado por el tema, bueno, pues sería un buen campo de dar la batalla cultural. Sí. Porque eso tarde o temprano tendría una
una cobertura mediática. Sí, no solo eso, sino que además el museo que está en este sitio se enteraría de lo que le ha pasado a este, y así, así, así. Y todos esos museos, pues, bueno, pues se tentaría la ropa, Bueno, digamos. ¿Sí? cambiarán el nombre, tampoco pueden Ah, seguir, bueno, también, podrían perfectamente seguir exhibiendo instrumentos de tortura nacidos de mentes calenturientas del romanticismo inglés o alemán, pero que lo cambien con otro nombre. claro, No lo no sé. de la Inquisición. Sí, porque eso no es, históricamente no es correcto, no es real, no es lo que existió. Bueno, entonces, estos son unos ejemplos, son sugerencias, que en el libro hay muchísimas más. Sí, no, me iba a fijar en una, porque hay una que tienes aquí que es crear foros en las redes sociales con compañeros afines para compartir contenido contra el negro legendario. A mí lo que se me ha ocurrido cuando leí esto, cuando he leído esto es, hoy en día todas las empresas tienen eso que se llama la intranet. Sí, sí, Bueno, pues sí. yo en las empresas que he estado, en la intranet siempre hay una sección para el empleado de ocio, cultura y demás. El encargado de esa sección, o incluso viajes, el encargado de esa sección puede promover debates, puede recomendar libros, puede recomendar viajes a sitios de interés histórico, etcétera. O sea, la intranet de una empresa la leemos todos al final. Es otro ejemplo. O sea, hay muchísimos que yo creo que, y vuelvo a lo mismo, no tienes que ser el jefe de recursos humanos o el director general de la empresa para poder utilizar el intranet y llegar a todas esas personas, porque lo importante es llegar a todas esas personas Correcto, y dar a conocer eventos. Y bueno, y tampoco habrá gente que no le guste nada de nada y te acusarán de 50.000 cosas, pero bueno, si se hace las cosas bien y dentro del marco de tus responsabilidades, es difícil que eso lo puedan echar abajo. correcto. Entonces, bueno, ya para acabar con las sugerencias para el lector, en el libro, en el anejo, en la sección de anejos, en la acción 311, hay una lista muy, muy detallada de ejemplos para los empleados de grandes empresas, para los funcionarios, los cuadros de mando, para los profesores de primaria, periodistas, etcétera, etcétera. De manera que puedan buscar la sugerencia que más le convenga y llevarla a cabo. Y como dije, desde dentro se pueden hacer muchísimas cosas, siempre que tengas un prestigio profesional. Y mucha gente, bueno, pues lo que decíamos, diga, bueno, si lo dice Óscar, pues será que algo interesante hay. Y alguno de ellos, pues va a decirle, te dirá unos meses después, al seguir esa recomendación, me leí el libro de Imperofobia y caí del caballo. Y me doy cuenta cuando se habla de la India Negra, lo que supone. Y eso es un gran logro. Pues bueno, hemos acabado con la sección de sugerencias y nos vamos a la siguiente, que es las conclusiones. Bueno, pues las conclusiones es simplemente entrar en las organizaciones clave para crear una hegemonía cultural. Aquí hay una serie de ejemplos, pero bueno, podríamos detallarlos más. Escuelas, universidades, sindicatos, partidos políticos, editoriales, laboratorios de ideas. Esto es un ejemplo no cerrado, es una lista indicativa. Hay muchísimos más, como hemos visto en la sección anterior, y también otros que no he podido poner aquí por espacio. Pero la idea es entrar en las organizaciones clave. Y no hay que empezar a trabajar ya, se puede esperar, se puede tomar tu tiempo, analizar el contexto Sí, y ver de qué manera puedo evolucionar de una manera inteligente. Como dije, hay que ser inteligente, no hay que también, porque esto obviamente tiene sus consecuencias. Hay gente que no le va a gustar nada. Y hay gente muy ideologizada que considera esto, bueno, no sé, que es algo de los capítulos más negros de nuestra historia. Entonces, es fundamental trabajar con astucia. Y después, como dije, trabajando de una manera lenta pero determinada, alcanzar paso a paso puestos de responsabilidad en las organizaciones. Y desde esos puestos de responsabilidad, pues como director de cine, como profesor de universidad, como jefe de recursos humanos, como periodista que está en la calle, como hombre que está en los centros de poder, consejero o asesor de un ministro, de un diputado, de un concejal, o bueno, pues aprovechar ese campo de acción para pasar ideas y llevar a cabo planes, proyectos y programas que lleven contra la línea negra. desde Y dentro.
desde dentro. Eso es fundamental, porque desde fuera sería muy difícil cambiarlo. Y va a haber siempre reacciones de gente que que están muy contentos con el status quo actual. Eso es. Pero, y habría barreras de entrada, si quieres ponerlo en este término. En cambio, estar ya desde dentro es mucho más fácil hacer esos cambios. Entonces, las conclusiones son entre la organización y, paso a paso, alcanzar puestos de responsabilidad para hacer el cambio desde dentro. Y con esto, claro, yo creo que podemos concluir la presentación de la acción 11. Pues muy bien, David, tremendamente interesante, y yo lo que confío es que entre, bueno, la cantidad de gente que nos ve cada mes, porque tenemos un público bastante fiel, pues que haya quien esté dentro ya de sitios donde pueda empezar a hacer esta labor, porque, bueno, como tú dices, ¿no? Desde dentro al final desde dentro es lo que es mucho más determinante, mucho más decisivo. No es lo mismo que yo llegue a sugerirle a alguien algo a que alguien esté ya dentro con puesto de responsabilidad, además con prestigio, y lo haga. Así que esperemos, como decías tú lo del abogado, ¿no? Esperemos que haya alguien que nos esté viendo que decida que esta es su acción, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que es fundamental eso de estar dentro, tener un prestigio, y una vez que tienes un prestigio, pues utilizarlo en ese sentido. Y a hacer ese trabajo, que claro, no si es el abogado, el periodista, sea el profesor, el sindicalista, el administrativo de la Cámara de Comercio, pero claro, que tiene acceso a tomar café con el director. Bueno, pues quien no te dice que es un momento para susurrar en el oído, como se dice coloquialmente, una serie de ideas. Ha escuchado tu podcast y decide un poco, bueno, pues comentarle una serie de sugerencias. Un libro, o le regala, o mismamente al tener acceso a esa persona le puede regalar mi libro, o el libro de Elvira Roca Barea o de Marcelo Gullo, el que considere oportuno según el carácter de esa persona, y le regalas ese libro. Y esa persona, como tiene un cierto prestigio o una relación privilegiada con el director, pues el director se lo va a aceptar. Muy bien, muy bien, bien. David. Pues nada, pues, a ver, yo creo que con esto estamos a día 22 hoy, que es el día de la lotería. Oye, espero que hayáis tenido suerte con la lotería. Aquí en casa no hemos tenido mucha. Tampoco jugamos mucho, por lo cual es difícil, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero que estamos a día 22 y yo creo que ya con esto vamos a cerrar el año. Hay mucho que celebrar. No creo yo que tengo algunas cosas en mente, tengo un proyecto de nuevos capítulos, pero no creo yo que me vaya a dar tiempo, porque el día 28, ya os digo, me tengo que ir a volver a trabajar y ya es sin parar hasta el día 10. Así que bueno, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, pues primero que por supuesto, como hemos dicho antes, muy feliz Navidad a todos vosotros y feliz Navidad por supuesto también a David. Y que creo que debo desearos también un feliz 2026, porque creo que ya no nos vemos hasta el año que viene, ¿vale? Así que bueno, que para ti, David, y para todos, felices Navidades y un próspero 2026. Pues lo mismo, Óscar, muchísimas gracias por esta iniciativa, que llevamos ya un año, yo creo, de grandes éxitos con el programa. Feliz Navidad, y a ti, a tus oyentes y seguidores, un próspero año 2026, y que seguiremos, todavía no hemos acabado, seguiremos en enero con otra acción. En este caso, el título es, a ver, vamos a ver, la tengo aquí. Será la acción 12, cartografiar los agentes negros legendarios. Muy bien, pues nada, pues hasta el mes que viene tenéis tiempo para ir leyendo y de esa manera aprovechar más esta explicación que nos va a dar David, y comprar el libro. Para Reyes. Eso es. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí, a ti, David, y a todos vosotros. Y nada, lo de siempre, un abrazo bien grande y nos vemos por aquí. Nos vemos. Adiós. Asómate a la aventura colectiva más apasionante jamás contada, la historia de España.